Ven y sopla sobre nuestras vidas. Vamos, iglesia, dile al Señor: ven y sopla sobre nuestro corazón. Ven y sopla, oh Dios. Ven y sopla, oh Santo Espíritu. Sopla sobre mí. Sopla sobre estos huesos, Señor. Sopla sobre estos huesos, Señor. Dile: sopla sobre estos huesos, Señor. Sopla, sopla, Señor, sobre mí. Ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven. Ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Ven con nosotros y llénanos con tu amor. Te adoramos por tanta bendición, y que al salir de aquí podamos confesar que Dios nos visitó. Dile a Él: dulce Espíritu, nosotros y llénanos con tu amor. Te adoramos por tanta bendición, y que al salir de aquí podamos confesar que Dios nos visitó. Mis amados, yo creo que este lugar no es como cualquier otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Venir a la iglesia no es como ir a un banco, como ir a un supermercado o a un restaurante. Es un lugar completamente diferente. Es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para tener un encuentro con Jesús. Es el lugar donde la iglesia, el pueblo de Dios, cada uno de ustedes se reúne para adorar al único que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Así que yo creo que venir a la iglesia debe ser toda una experiencia sobrenatural. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Una experiencia de transformación, una experiencia de cambio, una experiencia revolucionaria, una experiencia que no nos deja igual. Pero todo eso tiene que ver con nuestra expectativa, con nuestro corazón abierto, sensible, humilde delante de la grandeza de Dios, que reconoce que lo necesita, que reconoce que Él es todo, todo lo que anhelamos, lo que esperamos en este día. Este canto es muy antiguo. Yo no sé ni siquiera quién lo canta, hace muchos años lo aprendí, pero qué verdad lo que dice, que al salir de aquí podamos confesar que Dios nos visitó. Que cuando usted salga de esta reunión, usted siga pensando en lo que pasó aquí, en la palabra que Dios le habló, en lo que usted sintió en su corazón, en la experiencia que tuvo con el Señor, y que
no solamente cuando usted salga de aquí siga pensando en eso que Dios hizo, sino que eso le motive a usted, le inspire a regresar a la casa de Dios una y otra y otra y otra vez. Amén. Denle un fuerte aplauso a mi Señor en este día. Que Dios nos visitó. Dulce Espíritu, una vez más. Dulce Espíritu, consolador. Dile, ven con nosotros y llénanos de tu amor. Te adoramos por tanta bendición, y que al salir de aquí podamos confesar, y que al salir de aquí podamos confesar, y que al salir de aquí podamos confesar que Dios nos visitó. Dar un fuerte aplauso al Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sean todos bienvenidos en esta tarde a esta celebración, a este tiempo de transformación. Amén. Diga, tiempo de transformación. La iglesia tiene que ser un lugar donde tenemos una experiencia de transformación. Gloria al Señor. He hecho esto por 20 años. Y quiero decirle que es mi vida, gloria a Dios. Estar en la iglesia, estar con el pueblo de Dios, estar adorando a Dios es lo máximo. No hay nada mejor, aleluya. Es lo más maravilloso que podemos hacer. Predicar la palabra, hablar la palabra, oír la voz de Dios, estar en esta atmósfera donde hay libertad para adorar a nuestro Señor. Aún con estas limitaciones temporales en las que nos encontramos, esto es un privilegio, es una bendición. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Gracias, mi Señor. Le invito a que tome su lugar. Sea muy, muy bienvenido. Dios es maravilloso. El Espíritu Santo es maravilloso. Jesús es maravilloso. Yo quiero hablar de fundamento. El fundamento es aquello que nos sostiene, en lo cual usted y yo estamos parados y somos edificados. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11 dice lo siguiente: abra su corazón en este día, tenga hoy una expectativa de parte de Dios, que Dios le hable, que Dios le ministre, que Dios le edifique, que Dios le fortalezca, que Dios le enseñe sus caminos, su voluntad. La Biblia dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto por Dios, que el que está designado por Dios, que el que está establecido por Dios, ordenado por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra fundamento en este verso es cimiento. Cimiento y fundamento en este pasaje son sinónimos. ¿Por qué? Porque las Escrituras comparan la vida de un creyente con un edificio en construcción. Bien importante que podamos vernos
a la luz de la palabra. Vea qué importante es lo que yo voy a decir ahora. Ayúdame, Espíritu Santo. Qué importante es aprender a vernos a la luz de la palabra y no a la luz de nuestros complejos. Qué importante es vernos a la luz de la palabra y no vernos a la luz de nuestros fracasos. Qué importante es vernos a la luz de la palabra y no a la luz de nuestro pasado. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde? Qué importante es vernos a la luz de la palabra y no a la luz de la opinión de cualquier otra persona. Y la palabra del Señor enseña que usted y yo somos como un edificio en construcción. El apóstol Pablo enseña que él y otros siervos de Dios son colaboradores con él para esta labor de edificarle en nosotros un templo santo. Efesios capítulo 2 versos 20 y 21 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esa palabra fundamento, particularmente en este verso, también significa destruir algo. No solamente es el cimiento, sino que significa que antes de poder edificar, primero hay que destruir lo que estaba antes. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, escuche, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio se refiere a usted, todo el edificio se refiere a mí. Recuerde que la vida del creyente en las Escrituras se compara con un edificio en construcción, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, escuche esto, un templo santo en el Señor. Así que el objetivo central de esta ilustración de nuestra vida como un edificio en construcción es que usted y yo lleguemos a ser un templo santo. Eso es alto, iglesia. Escuche, eso es digno, eso es excelente. El propósito de Dios es hacer de cada uno de nosotros un templo santo para que Dios habite. Dios no nos ha llamado a ser una torre de departamentos, ni un búngalo, o una chocita, o una casa de cartón. Dios nos ha llamado a ser un templo para que Dios habite en él. Por eso Efesios capítulo 2 verso 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. Oiga, edificados, ¿se da cuenta? Se usa el lenguaje de la construcción. Juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Este es el propósito alto y digno que Dios te ha dado, y que Dios le ha dado a la iglesia, y que Dios le ha dado a todos aquellos que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto sin duda debe de ilustrarnos ese propósito alto y digno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de conocer al Señor, en realidad nuestra vida no tiene forma. No tiene forma. Es como una construcción sin planos, sin belleza, sin propósito, sin cimientos. Un edificio sin sentido, construido por alguien sin conocimiento o capacidad, nosotros mismos, y que está destinado a ser demolido. Nuestro mejor intento de construir una vida es este. Quiero que vea esa imagen. Usted oyó esa frase en alguna ocasión: usted es el arquitecto de su propio destino. Bueno, resulta que cuando el hombre se convierte en el arquitecto de su propio destino, esto es lo que hace. ¿Alguien puede decir amén? Esto es lo mejor que puede construir: una casa o un edificio que no tiene forma, como una construcción, repito, sin plano, sin belleza, sin propósito, sin cimientos. Un edificio sin sentido, construido por alguien que no tiene la capacidad o el conocimiento, nosotros mismos, y que entonces está destinado a ser demolido. Por eso en el pasaje de Efesios, donde dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la idea es que algo primero se tiene que derribar
para comenzar a construir algo nuevo. ¿Alguien puede decir amén? Dios primero tiene que derribar ese viejo edificio sin forma para entonces poder construir un edificio que llegue a ser un templo santo en el Señor, no sin antes poner un fundamento sólido en el cual nuestra vida pueda erigirse de manera que no caiga jamás. Y ese fundamento, dice la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso a mi Rey, por favor. Eso es lo que el Evangelio hace con nosotros. Derriba el viejo edificio sin forma y sin propósito para construir desde un fundamento, desde una plataforma eterna e inconmovible, una nueva vida llena de propósito, de altura, de dignidad. Un templo santo en el Señor. Quiero que entiendas esto, iglesia. El propósito que Dios tiene para ti es alto, muy alto. Ahora, esta ilustración que la Biblia hace acerca de que la vida cristiana es como un edificio en construcción es muy rica en significado, porque nos enseña en primer lugar que Dios tiene un plano, que Dios tiene un diseño. Cuando la palabra de Dios dice que usted y yo somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, este lenguaje de la construcción conlleva que alguien tiene un diseño. Alguien tiene un plano para construir o edificar lo que se está edificando. Efectivamente, hay un diseño, y ese diseño o plano lo tiene el Señor. Verá, en la Escritura, la palabra arquitecto, muy importante en este contexto, solamente se menciona en 2 ocasiones. Usted en toda la Biblia, al menos en la versión más popular, que es la Reina Valera 1960, usted va a encontrar solamente 2 veces la palabra arquitecto. No porque la palabra no sea importante, es muy importante, pero cuando se menciona la palabra arquitecto, en primer lugar se menciona a Dios como el arquitecto. En Hebreos capítulo 11, verso 10, la Biblia dice acerca de Abraham, quien estaba viviendo como un extranjero en la tierra prometida, dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? ¿Es quién, iglesia? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí la palabra de Dios nos enseña que este arquitecto es Dios, es nuestro Padre Celestial, es el creador de los cielos y la tierra. El otro arquitecto, porque como le dije, encontré únicamente 2 veces la palabra arquitecto en la Biblia. Este segundo personaje a quien se le llama arquitecto es el apóstol Pablo, quien él mismo se nombra a sí mismo perito arquitecto en 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y dice Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, en el caso de Pablo, que se llama o se nombra a sí mismo perito arquitecto, significa que él no es necesariamente quien diseñó los planos. Por eso usa la palabra perito. Significa más bien uno que está autorizado para supervisar que la edificación esté realizándose de acuerdo con los planos, que es lo que está explicando este pasaje. Porque el arquitecto principal es Dios. Él hizo el diseño, Él realizó los planos. En esta ciudad y casi en cualquier lugar, cuando usted quiere construir algo, cuando usted quiere construir un terreno, cuando usted quiere remodelar una propiedad, lo primero que usted tiene que hacer es llamar a un arquitecto que le haga un plano acerca de lo que usted quiere hacer. Y entonces ese plano se tiene que llevar a obras públicas, en Zapopan o en Guadalajara. Entonces, obras públicas revisa el plano, revisa el proyecto y autoriza que se lleve a cabo. Ahora, hay una condición bien importante: usted tiene que hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer según el plano. Claro, en el ejercicio de las cosas muchas personas se brincan el asunto, ¿verdad? Pero en lo legal, usted tiene que asegurarse
que tiene que construir exactamente lo que usted dijo que iba a construir, porque hay un plano. Bueno, el perito tiene la función de supervisar lo que usted está haciendo, de supervisar que efectivamente usted esté construyendo exactamente lo que dijo que iba a construir según el plano. Porque de tal manera que si usted no construye exactamente lo que usted dijo que iba a construir según el plano, a usted no le dan algo que se llama habitabilidad, que es el permiso de habitar o de usar esa área que se remodeló o que se construyó. ¿Por qué? Porque usted no se sujetó al plano o al diseño original. Así es como Pablo se está nombrando a sí mismo el perito arquitecto, no el que diseñó el plano, no el que hizo el proyecto, sino más bien aquel que ha sido llamado por Dios a supervisar que el proyecto se esté realizando de acuerdo al plano original. El plano original lo hizo Dios, el proyecto original lo creó Dios. Dios es el arquitecto que diseñó el plano de tu vida y de tu destino. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria al Señor. Ahora, esto es bien importante, es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plano detallado acerca de lo que se está edificando, y tú tienes que cuidar, como el perito arquitecto, que lo que se está edificando sea conforme al diseño original, sea conforme al proyecto. Para eso la palabra de Dios nos ayuda a modelarnos el plano, y así es como nosotros en alguna forma supervisamos de que efectivamente lo que se está edificando es conforme al proyecto de Dios. El Señor tiene un plano detallado para la vida de cada uno de nosotros, y su diseño es maravilloso. Él anhela que cada uno de nosotros llegue a convertirse un templo santo, puro, digno, que albergue en esta tierra, en esta vida, su precioso Espíritu Santo. Recuerde que leímos que el propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a ser un templo santo en el Señor, con el objetivo de que usted y yo seamos morada de Dios, morada del Espíritu Santo aquí en la tierra. Quiero decirle también que no hay vida más alta, no hay propósito más excelente. Dios fue el arquitecto que diseñó el universo. ¿Sabe por qué usted debe confiar en Dios como el arquitecto que tiene los planos? Y usted tiene que construir o sobreedificar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, conforme al plano y al diseño. ¿Por qué es tan importante? Porque el mismo arquitecto que hizo el plano de su vida fue el que diseñó el universo. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? El mismo arquitecto que diseñó su destino, que diseñó su futuro, fue el mismo arquitecto que diseñó el universo. El arquitecto que diseñó la tierra, el cielo, el mar, los animales y cada organismo viviente. Contemple el cielo, contemple un atardecer, contemple una tarde nublada, contemple el horizonte, contemple un bosque, contemple el campo, contemple todo lo que Dios creó, y se dará cuenta de que Dios es un maravilloso arquitecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Su diseño para nosotros no es diferente. Su diseño para nosotros no es inferior. Dios no hace nada mediocre. Todo lo que Él crea, todo lo que Él diseña, todo lo que Él planea, todo lo que Él planifica, tiene un propósito alto, tiene un propósito digno, tiene un propósito excelente. Él mismo diseñó el tabernáculo de reunión en los días de Moisés. Dios en el monte le dio a Moisés el plano acerca de cómo se iba a construir el tabernáculo en el desierto. Y cuando usted lee eso a partir del libro de Éxodo en adelante, se da cuenta de que Dios no escatimó en recursos, no escatimó en materiales, no escatimó en el diseño. El tabernáculo no solamente sería hecho con materiales de altísima calidad, sino que además el diseño sería fastuoso, sería extraordinario, sería bello, sería hermoso. Lo mismo en el templo de Salomón. Salomón lo construyó, pero Dios le dio el diseño a David, su padre. Cuando el templo de Salomón se construye con materiales de la más alta calidad. El diseño era un diseño fuera de serie. Cuando usted oye la descripción que Dios le dio a David y que después Salomón ejecutó, se da cuenta de que el diseño era una cosa que probablemente nunca se ha visto otra vez. Ahora, el tabernáculo tenía el propósito de que la presencia de Dios morara ahí. El templo de Salomón tenía el propósito de que la presencia de Dios morara ahí. Y ahora ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, porque ahora el tabernáculo, ahora el templo
eres tú. Eso es lo que la Biblia está diciendo, que tú y yo estamos siendo edificados para ser el templo en donde Dios habita. Y Dios tiene un plano de cómo ese templo debe construirse, y es sin duda fastuoso, maravilloso, alto y poderoso. Dele la gloria a mi Dios. Creo que esa es principalmente una de las razones por las cuales usted y yo debemos estar agradecidos con el Señor, porque sus planes para nosotros son altos, son grandes en significado y dignidad. Si no fuera así, dígame entonces por qué Dios escoge como fundamento para este edificio, que es nuestra vida espiritual, que es nuestra vida cristiana, un cimiento como el que Él escogió. Recuerde que leímos que nadie, 1 Corintios 3:11, puede poner otro fundamento u otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios puso a Jesucristo como el cimiento y el fundamento de la vida cristiana, de cada uno de nosotros, el fundamento y el cimiento de nuestra relación con Dios, de la iglesia misma. Dios escogió que Jesucristo fuera el cimiento, no una doctrina, no una organización, no una denominación, no un líder, no, Jesús, el eterno y glorioso Hijo de Dios, fue el fundamento que Dios escogió para que sobre eso tu vida fuera edificada, tu vida fuera erigida, fuera levantada. Todos sabemos que en la edificación de un edificio, la primera y la más importante parte de la estructura es el cimiento. El cimiento, aquello que muchas veces la gente dice ni se ve al final, queda enterrado, se invierte un montón de dinero y todo eso, nunca nadie lo ve. Pero escuche, el cimiento fija por necesidad el límite del peso y de la altura del edificio que se erigirá sobre él. Un cimiento débil va a soportar un edificio pequeño, pero un cimiento fuerte puede soportar un gran edificio. Existe una relación fija entre los cimientos y el edificio. Si vuelves a poner la foto, por favor. Lo primero que observamos en la foto que usamos como ejemplo en la ilustración, pues es que, en primer lugar, el que construyó eso no sabe nada de construir casas, ¿verdad? Pero hay algo ahí también. La parte alta está cargando un peso que con toda seguridad el cimiento no es capaz de sostener. Y usted ve esa foto ahí, pero esa añadidura que está sostenida con tablones ahí, con polines, todavía la crecieron más. Hay otra foto que usted puede encontrar de esa misma casa donde le añadieron como 1,5 metros más a ese volado que está ahí sostenido por polines. Esa estructura está destinada a ser demolida. O se cae sola o la demuele el gobierno. Sea cual sea la forma en la que esa casa se demuela, está destinada a caer. ¿Cuántos creen eso? Es evidente. Parece que es un pequeño terreno ahí angosto donde edificaron una pequeña casa, y como eran 10 pues no cabían, tuvieron que hacer otro cuarto arriba, y como tampoco cabían, tuvieron que hacer un pequeño espacio, y como no seguían cabiendo, tuvieron que añadir otro un poco más adelante. No podemos, escuche esto, edificar una gran vida cristiana sobre un cimiento débil. No podemos edificar una gran vida cristiana sobre un cimiento débil. ¿Quieres ser exitoso desde el punto de vista del plan y el propósito de Dios? Tú no puedes edificar un gran edificio sobre un fundamento débil. El cimiento va a determinar lo que tú construyes encima de él. Esta es precisamente la razón por la cual Dios no nos dejó escoger a nosotros el cimiento. ¿Alguien puede decir amén a eso? Esa es la razón por la cual Dios no nos dejó a nosotros escoger el material
con el que el cimiento sería construido. Porque muy probablemente si nosotros tuviéramos la oportunidad de decidir el cimiento, lo que hubiéramos decidido no sería tan firme ni tan sólido como la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces en un edificio la gente escatima y dice, bueno, si tú quieres edificar una casa de 2 o 3 pisos, entonces tú tienes que hacer un cimiento de tanta profundidad y usar tal material de construcción, principalmente cemento y piedra? En algunos lugares usan zapatas que son grandes hoyos de cemento que soportan columnas que cargan un gran peso. Pero entonces imagine usted a la persona que dice, bueno, pero eso ni se va a ver, métele ahí tierra apisonada, ojal, que al cabo eso ahí va a quedar. Bueno, yo quiero decirle algo. Él puede usar el material más económico o más barato para hacer el cimiento. Eso va a ser un problema después, porque cuando la casa se construya, cuando el peso verdadero, usted se imagina cuánto pesa. Imagine usted que un saco de cemento pesa 50 kilos y más o menos una casa de 2 plantas de 6 por 15 o 6 por 20 probablemente tenga cientos de sacos de cemento ahí mezclados con varilla, y eso es un peso extraordinario. Va a llegar un momento cuando el peso de la casa va a comenzar a vencer el cimiento. Las casas se hunden, las casas se pueden llegar a caer, o las casas se agrietan, las casas comienzan a deformarse. ¿Por qué? Porque el cimiento fue hecho, o más bien porque se escatimó en el cimiento. Por eso Dios no dejó que usted y yo escogiéramos el cimiento de la vida cristiana. Él dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, y así Dios se asegura que el fundamento de la vida cristiana es un fundamento sólido que no puede de ninguna manera sucumbir ante el peso de ningún edificio. No importa el tamaño del edificio que tú quieras construir, encima de eso la roca que es Jesucristo nuestro Señor va a soportar cualquier peso. Gloria a Dios. Así que nosotros debemos entender por qué es tan importante que el Señor haya determinado que el fundamento y el cimiento de la vida cristiana sea nuestro Señor Jesús, y no la religión, y no un pastor o un líder o una denominación o una estructura religiosa o un concilio evangélico. No, nada de eso tiene la capacidad de sostener el peso de lo que Dios quiere edificar. Claro, si tú quieres edificar cualquier cosa, cualquier cimiento basta, pero si tú quieres edificar un templo santo en el Señor, solamente hay un cimiento que puede soportar ese peso, y se llama Jesucristo, mi Señor. Dale un fuerte aplauso a mi Rey, por favor. Pablo nos enseña que el único fundamento establecido por Dios para la vida cristiana es Jesucristo mismo. Nadie más, nada más, ni un credo, ni una iglesia, ni una denominación, ni una ordenanza, ni una ceremonia. Jesucristo es el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento. El apóstol Pedro confirma esto cuando cita al profeta Isaías en 1 de Pedro 2, 4 al 6. Y él dice, acercándoos a él, se refiere a Jesús, y le llama piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, escuche, sed edificados como casa espiritual. ¿Se da cuenta? Ahí está el propósito nuevamente. Ahí está esta terminología de la construcción. Aquí está esta analogía acerca de que nuestra vida cristiana es como un edificio en construcción. Nuestra vida entera. Porque nosotros no tenemos dos vidas, la vida cristiana y la vida, ¿cuál? Nada más tenemos una vida, la vida cristiana. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que hay gente que dice, en lo secular o en lo espiritual? Es lo mismo. Tú no vives dos vidas, ¿verdad que no? ¿O sí? Yo soy cristiano aquí y en mi casa y en el supermercado. Alguien diga amén o algo. Qué raro, se me quedó mirando ahora la gente. Gloria a Dios. Usted ha oído a esa gente que dice, ¿a qué te dedicas en lo secular? ¿Qué es eso? Yo soy cristiano en todos lados, no puedo ser otra cosa. O soy o no soy. Y si soy cristiano aquí, y en Marte si me llevan para allá. Gloria a Dios. No puedo ser otra cosa. Así que gloria al Señor. Pedro dice,
que nosotros también como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos sacrificios espirituales aceptables a Dios son el tipo de cosas que se hacen en un templo. Escuche, esto es bien importante. Cuando usted ora, usted está ofreciendo un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted adora, usted está ofreciendo a Dios un sacrificio espiritual aceptable por medio de Jesucristo. Este es el tipo de cosas que se supone que sucedan en un templo. Un templo santo es para adorar a Dios. Un templo santo es para amar a Dios. Un templo santo es para servir a Dios. Un templo santo no es para poner una pantalla y ver pornografía. Alguien diga algo. No, nadie quiere decir nada ahora. Es un templo santo. Y en un templo santo se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, sigue diciendo Pedro, también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Habla de Jesús. Dice: escogida, preciosa, y el que en él creyere, ahí está el fundamento, no será avergonzado. Ese avergonzado es paralelo con la casa que no cae, porque está edificada sobre la roca. El que en él creyere no será avergonzado. En otras palabras, la casa que está fundada sobre el fundamento que es Jesucristo no va a caer. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nuestro Señor Jesucristo habló de esto. Lo hemos mencionado muchas veces. Es un pasaje muy conocido cuando Él habló acerca de la parábola del insensato y del prudente. Él habló de dos personas que construyeron una casa. Nuevamente, esa casa es su vida. Cuando Cristo habla de esta historia, se refiere a la vida de cada uno de ellos. ¿Ok? Dice que uno era insensato y el otro era prudente. El insensato dice que construyó su casa sobre la arena, en la superficie. Él dijo: bueno, yo quiero hacer una casa que es lo más fácil. Aquí aparentemente todo se ve bien. Comenzó a edificar su casa y probablemente la terminó. Lo de afuera, lo que se ve. Entonces dice la Biblia que vinieron ríos, que soplaron vientos y que dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Ok? Pero se dice de la persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta persona no edificó en lo superficial, no edificó por encima. Él cavó, él ahondó hasta que se encontró con la roca sólida, y ahí comenzó a edificar. Su casa comenzó a ser edificada desde la plataforma o desde el cimiento o fundamento de la roca. Y entonces dice, vea, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Escuche bien, el material de tu cimiento determina tu resistencia en esta vida. Alguna gente, cualquier viento los tumba, cualquier reto los tumba, cualquier situación los tiene ahí todos. ¿Por qué? El fundamento. Diga el fundamento. Diga el fundamento. El fundamento es la diferencia. Cuando una casa cae es porque no tiene fundamento. Cuando una casa se mantiene firme es porque tiene fundamento. Por eso Pablo dice: el que en él creyere no será avergonzado. Pero él menciona a Jesús como la principal piedra del ángulo en el verso de 1 de Pedro 2 del 4 al 6. La principal piedra del ángulo hace referencia al cimiento. Era una piedra de gran tamaño, cortada de manera especial, que se ponía en los edificios antiguamente. En algunas ocasiones, sobre esa piedra, al ser tan importante y tan especial, se agregaba una inscripción acerca del arquitecto, del constructor, del dueño de la casa, de la fecha de la construcción. Al ser una piedra muy especial y hermosa, se labraba muchas veces para que la gente identificara que era la piedra del ángulo. Y no solamente eso, había información ahí adicional del edificio, como, repito, el nombre del arquitecto, del dueño de la casa, o la fecha en la que se construyó, o el que la diseñó. Entonces, nuestro Señor Jesús es ese cimiento sobre el cual
tu vida cristiana debe edificarse. Si Jesús es el fundamento de tu vida cristiana va a ser fuerte. ¿Alguien dice amén? Si Jesús es el fundamento de tu vida cristiana será fuerte, tu vida cristiana será sólida. Y ese es el propósito de Dios. Estamos siendo edificados para ser un templo santo en el Señor, sobre el fundamento que es la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. El que en él creyere no será avergonzado. El Señor mismo lo dijo en Mateo capítulo 16 versos 13 al 18, cuando él tiene una conversación muy especial con sus discípulos. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Muy bien. Y él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Porque para Jesús lo más importante no era lo que decía la gente de él. Si usted se da cuenta, el mundo tiene un montón de conceptos acerca de quién es Jesús. Algunos blasfemos, por cierto, algunos torcidos, algunos completamente aberrantes. Pero para Jesús lo más importante es: ¿quién decimos nosotros? Su iglesia, su pueblo, los hijos de Dios, que Él es. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: de 12, uno respondió. Wow, qué interesante estadística. De 12, uno solo levantó la mano y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, es decir, nadie te lo contó. Esto que tú acabas de decir no pudo haber aparecido simplemente por conocimiento natural. Dice: te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, escucha a continuación porque esto es importante. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una lectura superficial de este pasaje nos hará creer que lo que Jesús está diciendo es que Pedro, escuche, Pedro es el cimiento o el fundamento de la cristiandad, que Pedro es el cimiento de la vida cristiana o de la iglesia de Jesús, lo cual es un grave error, y la iglesia tradicional lo cree. No, Jesucristo no dijo que Pedro sería la roca de fundamento sobre la cual la iglesia será construida, porque entonces eso sería contradecir todo lo demás que se ha dicho acerca de Jesús. A Jesús se le conoce como la roca eterna, a Jesús se le conoce como la roca de los siglos, a Jesús se le reconoce como la roca firme, a Jesús se le reconoce como la roca en la cual el hombre prudente edificó su casa. El apóstol Pablo mismo nos está diciendo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, a lo largo de toda la escritura se revela a Jesús como la piedra, como el fundamento, como el cimiento. Por lo tanto, es un error pensar o creer que Jesús le estaba diciendo a Pedro que sobre él sería edificada la iglesia. La iglesia de Jesús no puede ser edificada sobre un hombre, no puede ser edificada sobre una organización, no puede ser edificada sobre una estructura eclesiástica, sobre una denominación, sobre un líder carismático. No, porque no tiene la capacidad de sostener el peso. Es más, si la iglesia cristiana se ha mantenido sólida, firme, triunfante y creciente a lo largo de más de 2000 años, ha sido por razón de que ha sido edificada sobre la roca. Porque si hubiera sido edificada sobre un hombre, hace mucho que la iglesia hubiera dejado de existir. Pero ¿qué es lo que hace que la iglesia prevalezca a pesar de todo? La persecución, las mentiras, el diablo y más en nuestro tiempo el progresismo, el humanismo, el pensamiento liberal, el ateísmo. Es que Jesús es el cimiento donde la iglesia está fundada. Por eso Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y en el original es Petros, que significa piedra.
Y entonces lo siguiente que Jesús dice, si nosotros no entendemos el juego de palabras, podemos confundirlo. Él dijo: yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, ahí no dice Petros, ahí dice Petra, que significa roca, significa algo mucho más grande que una piedra, una roca, como un peñón, como una montaña, de donde la roca fue desprendida. Así que lo que Jesús está diciendo es: yo también te digo que tú eres una piedra, pero sobre esta roca, diga, sobre esta roca, gloria a Dios, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, recuerde que fue lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo del Dios viviente. Sobre esa roca Jesús dijo: edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Y sabe algo? Las puertas del Hades, que son las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Qué maravilloso es saber, escuche, casi termino, que ni todas las fuerzas del infierno van a poder en contra de una iglesia que está fundada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tu vida como creyente no va a sucumbir ante la presión de este sistema y de los demonios, si está fundada sobre la roca. ¿Sabes qué es lo que le va a dar seguridad, estabilidad, firmeza a tu edificio? Que tú estés fundado sobre la roca que es Jesús. Que tú no estés fundado en una emoción, que tú no estés fundado en una iglesia, que tú no estés fundado. Mira, gloria al Señor, de repente viene gente a la iglesia porque alguien los invitó, y entonces la iglesia les gustó, la palabra les gustó, la alabanza, la adoración les gustó, se sintieron muy bien. En algún momento sintieron que Dios les habló, hasta quizás en algún momento se quebrantó su corazón y sintieron la presencia de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que un día la persona que lo invitó se le dio la chiripior, se enchamucó, se descarrió, dígale como usted quiera, y ya no quiso venir. Y entonces la persona que había sido invitada tampoco quiere venir ya. Como ya no vino el que lo invitó, él dice: bueno, pues yo tampoco voy a ir ya. ¿Qué significa eso? Que su cimiento, que su fundamento no era Jesús, sino su amigo que lo invitó. Mire, para alguna gente su cimiento, su fundamento es un pastor. Pero si yo fuera el pastor o no fuera el pastor, eso no tendría que determinar el hecho en que usted siguiera amando, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Usted no pudiera decir: ay no, pues si no está mi pastor, yo ya no. Su fundamento es el pastor. Su fundamento es el líder de alabanza. Su fundamento es el líder de diácono. Su fundamento es el líder del ministerio. Su fundamento es la organización. Si no es Maranata, no es ninguna otra. No podemos ver las cosas así, porque Dios es más grande que Maranata. Jesús es más grande que Maranata. Jesús es más grande que Ricardo Arana. Jesús es más grande que el amigo que te invitó, o que la muchacha por la razón por la cual tú comenzaste a venir a la iglesia. Cabezón. Ay, pues yo vine porque vi una muchacha bien bonita, y como la muchacha ya no vino, o como ya vi que tiene novio, ya no voy a venir. Tu fundamento no era Cristo, tu fundamento era la muchacha. Tu fundamento eran los ojos de la muchacha. Jesucristo dijo: sobre esta roca. Eso me bendice, porque mire, soplan ríos, soplan vientos, vienen ataques del mismo infierno, se levanta el mundo y su persecución. Pero aquel que está edificado sobre la roca, Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Amada iglesia, ¿quieres ser esa clase de cristiano que no importa lo que venga contra ti, nada te puede derribar? La única manera es que tú entiendas que Jesús debe ser tu máximo fundamento. Gente va, gente viene, Jesús es mi fundamento. Problemas van, problemas vienen, Jesús es mi fundamento. Gente me ama, gente me traiciona, Jesús es mi fundamento. Dinero viene, dinero se esfuma, Jesús es mi fundamento. Con pandemia o sin pandemia, Jesús es mi fundamento. Aleluya. Mire, ¿sabe cuántas pandemias han sucedido a lo largo de 2000 años? Muchas, y peores y mucho más mortales, que
que han acabado con la vida de millones de personas. ¿Y sabe dónde está la iglesia? Aquí está la iglesia, victoriosa, poderosa y avanzando. Dele la gloria a Dios, aleluya. Oh, aleluya. Jesús es la roca sobre la cual Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Usted tiene que edificar su vida sobre esta roca. No edifique sobre una emoción, no edifique sobre un amigo que lo invitó, no edifique simplemente sobre el carisma de un predicador o sobre la tecnología de una iglesia o lo que sea temporal y que no tenga la capacidad de sostener absolutamente nada. Cristo es la roca de cimentación sobre la cual nuestra vida cristiana se construye como un edificio que ha sido planeado para no caer nunca. Párese firme en Cristo. Conozca a Cristo cada día más. Como aquel hombre que en vez de empezar a edificar en la superficie del terreno, comenzó a invertir hacia abajo. Sabe que un árbol fuerte, un árbol grande, un árbol frondoso tiene raíces profundas. Entre más profundas y fuertes son las raíces, más grande puede crecer el árbol. De manera que si tú quieres tener esa clase de vida que le trae la gloria a Dios, si tú quieres tener esa clase de vida verdaderamente, una vida que glorifica a nuestro Padre Celestial, tú tienes que entender que hay que cavar, hay que conocer a Jesús, hay que conocerlo en los evangelios, hay que conocerlo en oración, hay que conocerlo mediante la predicación de la palabra. Tenemos que entender que cuando alguien dice Jesús, están hablando del fundamento. Si alguien habla de Jesús, eso es importante, porque eso es lo que le da fuerza al edificio que yo estoy construyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínese que esta plataforma en la que yo estoy parado fuera una espuma. Pudiera tener esa seguridad. Yo estaría aquí como, hermanos, como el niño en el trampoline park. Uf, qué fresón me oí. ¿Cómo se le dice en español? Es que sí le dicen en todos lados. ¿Cuál? Parque de trampolines. Sí. Cuando caen a la cosa esa de esponjitas y se quieren salir, usted lo ve ahí. Así es la vida de muchos cristianos. Están caminando. ¿Por qué? No hay fundamento. Jesús no es su fundamento. Su fundamento es el que los engañó. Ahí voy a dejar ese asunto ahí porque el que les mintió. No. Cosas van, cosas vienen y nosotros seguimos firmes. Muchos creyentes tratan de edificar su vida sobre la base de un conocimiento limitado o superficial de Jesucristo. Y esta es la causa de la fragilidad de su edificio. Conoce a Jesús y tu edificio será cada vez más fuerte. El conocimiento del Señor Jesucristo traído a nuestro corazón por la operación del Espíritu Santo es el verdadero cimiento sólido e inconmovible donde usted y yo debemos edificar nuestra fe. La iglesia triunfante, la iglesia victoriosa y los cristianos triunfantes y victoriosos serán edificados sobre la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor resucitado, el único mediador entre Dios y los hombres, la luz que vino al mundo, el único camino, la más grande verdad, la más gloriosa vida, la roca de nuestra salvación, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Cada creyente que sepa y entienda y confíe en esto tendrá un cimiento sólido sobre el cual edificar una vida estable y una vida firme. Dele un fuerte aplauso a mi Señor Jesús. Más fuerte a nuestro Rey. Conocer a Jesús es lo más maravilloso. Tu vida no puede seguir siendo igual después de que tú conoces a este glorioso y eterno Salvador. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Di conmigo: Jesús, quiero conocerte cada día más. Entra en mi corazón, Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Tú diste tu vida en la cruz. Derramaste tu sangre para salvarme, para rescatarme,
para darme el regalo de la vida eterna. Y ahora yo puedo confiar en ti como un cimiento sólido en el cual yo puedo poner mi vida completa y creer que bajo el diseño y el plano de Dios, lo que tú tienes preparado para mí es muchísimo mejor que cualquier otra cosa que yo pudiera construir en mi propia habilidad, en mi propia fuerza, con mis propios planes. Hoy, Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados y que te conviertas en el Señor de mi vida, en mi único y suficiente Salvador. Te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre mí para que me guíe por el camino de tu voluntad. Aleluya. Había un canto que decía: Jesús, eres hermoso para mí. Tu presencia es más dulce que la miel. Tu amor me hace sentir la mayor satisfacción. Es por eso que te doy mi adoración. Cuando siento tu mirada hacia mí, siento un fuego que consume mi existir. Me conquistas con tu amor, me seduces con pasión. Es por eso que te doy mi adoración. Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Hoy te corono, Rey de mi vida. Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Siento tu mirada hacia mí, siento un fuego que consume mi existir. Me conquistas con tu amor, me seduces con pasión, y por eso rindo a ti mi adoración. Jesús, te amo. Díselo. Jesús, te adoro. Hoy te corono, Rey de mi vida. Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Hoy te proclamo Rey y Señor. Jesús, te amo. Díselo a él. Jesús, te adoro. Hoy te corono, Rey de mi vida. Jesús, te amo. Jesús, te adoro.
y Señor, Rey y Señor. En mi corazón hay una canción. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar a Jesús? Que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón, aleluya, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey, díselo, y mi Señor, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, Jesús, hermoso eres, dile, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo, dile, de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo, dile, eres el anhelo y el anhelo de mi corazón. No hay otro como Jesús, iglesia. Levanta tus manos, dile, Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Dile, no hay nadie como tú, mi Rey. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. Aleluya. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida te pertenece, oh Rey. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi roca, tú eres mi cimiento, Señor. Me abrazo de ti, tú eres mi seguridad, tú eres mi esperanza, tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi vida entera, Jesús. Oh, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Díselo. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo, Jesucristo es Él, díselo. Vamos fuerte. Otra razón yo no tengo por qué cantar. ¿Por qué cantar? Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo
Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos adoran a Jesús en esta tarde? Derrame su corazón delante de Él. Él es mi roca fuerte, Él es mi roca firme, mi Señor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Al final. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Qué clase de aplauso creen que nuestro Señor Jesús se merece? El mejor, el mejor, el mejor para Él, aleluya. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es mi Rey. Oh, eso es, no deje de aplaudir al Señor. Sacrificio agradable a Dios por medio de Jesucristo, porque nos ha hecho templos santos para que more su Espíritu en nuestra vida, para que more su presencia en nuestro corazón, para que nunca más volvamos a ser los mismos. Gracias, Cristo. Les amo mucho, les bendigo. Lo mejor de Dios está por llegar.